Buenas noches, bienvenidos a este estudio de la Parashá de la semana. Vamos a comenzar con el estudio del árbol de la vida. Nos quedamos en la asociación de Júpiter como cuerpo celeste con Gesed. Entonces dice, Júpiter ocupa la posición de Gesed en el árbol de la vida. Es el punto de gran energía en expansión hasta que la contiene Geburah. Se atribuyen también a esta sefirá las cualidades de magnificencia, magnanimidad, misericordia, todos los rasgos de Júpiter, el dios benefactor. Aunque cuando descontrolada, su infinita largueza resulta peligrosa. Así lo muestra muy claramente el ciclo de mitos relacionados con sus amores. En estos persigue a diosas y a mujeres mortales para difundir su vasto reservorio de poderosas simientes, generando héroes y seres casi inmortales. Muy interesante la mitología esta. Este es el especial poder de Gesed. Un relato muestra bien el efecto de la magnificencia inatenuada. Semele, hija del rey Cadmo, pidió ver al adivino amante en toda su gloria. Júpiter trató de disuadirla, pero finalmente consintió, y ella fue borrada de la existencia por tanto esplendor, como un copo de nieve en una hornalla. Júpiter era el rey del Olimpo. Los demás dioses giraban en torno de él. Desde el punto de vista del sistema solar, permítanme. A ver, ¿qué me faltó? Desde el punto de vista del sistema solar, esto puede entenderse de diversos modos. El Sol aparece como el perno de la organización planetaria, pero de hecho puede verse también como un polo terminal con el planeta Plutón en el otro extremo. Además, Júpiter no solo se halla aproximadamente en el centro de la línea planetaria que se extiende desde el Sol, sino que además es el más grande de los planetas. Esto es altamente significativo, pues el tamaño de Júpiter es el mayor que puede tener un cuerpo molecular antes de que empiece a producirse la espontánea generación de un proceso atómico. A ver, aquí está algo muy importante, ahorita se los voy a comentar. Dice, el tamaño de Júpiter es el mayor que puede tener un cuerpo molecular. Miren, lo voy a comentar de una vez antes de que luego se me pasa, o luego por comentar algo de arriba se me pasa algo de abajo. Bueno, el asunto es que hubo una película, Odisea 2010 del espacio. Creo que hubo dos. La primera, Odisea 2001, y la segunda, Odisea 2010 del espacio. Eran películas de ciencia ficción, futuristas. O sea, salieron por allá como en los 80, yo creo, más o menos, 1980. Entonces, una de ellas predecía e ilustraba que Júpiter se iba a convertir en un segundo sol en nuestro sistema planetario. Y eso era posible gracias al tamaño de Júpiter, a la masa, porque hay un requisito que tienen que cumplir los cuerpos celestes para poderse convertir en estrellas. Uno de ellos se llama masa crítica y Júpiter la tiene, esa masa crítica. Entonces los que hicieron esta película pues le dieron vuelo a la imaginación diciendo que debido a eso Júpiter, además por otras muchas características, superficie gaseosa, varias razones. El caso es que está muy interesante la película.
Y me recordó esto que comenta aquí, ¿no? Dice, el tamaño de Júpiter es el mayor que puede tener un cuerpo molecular antes de que empiece a producirse la espontánea generación de un proceso atómico. Se refiere a eso, es que para convertirse en estrella se tienen que desencadenar millones de toneladas de reacciones de conversión de energía luminosa a través de fusión o fisión nuclear. Bueno, hasta ahí. Pero está muy interesante. El Sol está en decrecimiento, mientras que hay razones para suponer que Júpiter va creciendo. Ya emite radiofrecuencias cercanas a las del Sol. Miren qué interesante. ¿Saben qué me llama la atención? Que un autor de este tema tenga esta información tan, pues tan buena y tan precisa, porque es muy preciso esto, ¿eh? Es científico. Y tan nueva, ¿no? ¿Mande? Tan actual y Sí, para tan la actual fecha sobre en que se todo. escribió ese libro. Exacto, me llama mucho la atención porque todo esto es verdad, es científico, pero se supone es muy reciente. Bueno, dice, además, ese planeta de regio tamaño tiene todo un cortejo de 12 satélites. Miren qué interesante. Mm. Algunos de ellos mayores que nuestra luna. Ella como un sistema solar en miniatura, aunque esto no pasa de ser una especulación interesante, muy interesante. En cuanto a Dios, Júpiter generó además de hijos muchos cultos menores. Dionisio, uno de sus hijos, era conocido no solo por sus exuberantes festivales de vino, sino también por su aspecto de locura. Un ejemplo más de los excesos a que está expuesto el poder dadivoso. La posición de Gesed en el árbol puede explicar el aspecto negativo de Júpiter. Receptor del relámpago de la energía divina desde Binah. Gesed tiene además su sede inmediatamente debajo de Jogma y recibe la entrada puramente vertical de la energía masculina desde lo alto. Esta sefirá, sea el dios, sea el planeta, cuando bloqueada, se cargará de tal dinámica que deberá producirse una liberación o un estallido, de donde la expansiva largueza de Júpiter o en el orden humano la productividad del genio. Ok, el pintor Van Gogh es buen ejemplo de ello. Impulsado por la energía positiva desequilibrada procedente de Jogma y Gesed, aquí está acentuado como Gesed, había de pintar o enloquecer. Lo que finalmente ocurrió cuando le fue imposible controlar la energía que pasaba por él. El escritor Dostoyevsky, un epiléptico, tuvo el mismo problema con su frenética y prolífica visión. A primera vista, Júpiter puede parecer totalmente benéfico, pero ese dios era un déspota no siempre complaciente. ¿Se acuerdan cuando vimos esto de la epilepsia como una enfermedad, creo que le llamaban enfermedad divina o algo así? Porque eran descargas energéticas superiores directas que llegaban precisamente desde Hogma, y es lo que está diciendo del caso de Dostoyevsky. Le llegaba la energía directa de Hogma. Ok. Y de, y de Van Gogh, ¿no? El ejemplo en los seres humanos de esa energía. Van Gogh, sí. Y de Dostoyevsky dice un epiléptico tuvo el mismo problema, sí, con su frenética y prolífera visión. Disponía del rayo que lanzaba contra desprevenidos mortales y cuyo blanco no siempre era preciso.
Esta amplia dispersión del objetivo es característico tanto de Júpiter como de Gedulá, la grandeza. Otro nombre de Gesed, la proliferación dinámica, la creación y la magnanimidad son necesarias, pero deben ser disciplinadas por la acción de Geburá. Quizá por eso Júpiter, con todo su poder, nunca logró realmente dominar a su esposa Hera. Qué interesante. Eh, Efectivamente, como lo comenta aquí, estamos acostumbrados a visualizar a Júpiter como benéfico en todo, magnánime, pero no siempre crecer puede ser benéfico. Lo comentaba en una ocasión en una de las clases de astrología. Si Júpiter está involucrado, ya sea por signo, por casa, etcétera, con una enfermedad, un tumor, etcétera, puede hacerlo crecer desmedidamente. Entonces, no siempre es positiva su acción. ¿Algún comentario antes del siguiente párrafo? Únicamente decir que siempre me ha maravillado la mitología griega, miles y miles de años, y cómo está plasmado ahí astrología, antes de Todo. que conocieran los astros más lejanos, Sí. Cábala y todo eso. Fíjate cómo está Y, relacionado. y hasta ciencia, Y ciencia. O sea, si ciencia. uno pone atención, hay ciencia también ahí. Bien interesante. Bien Déjame interesante. comentar lo que decía de las frecuencias. Ajá. Lo último que me ha tocado leer en cuanto a la teoría de la relatividad, ya ves que Einstein dice ahí que el espacio y el tiempo se combinan. Ujú. Modificó el concepto de la gravedad, pues que no es una fuerza que jala, sino que es un espacio-tiempo que se dobla y empuja y todo eso, ¿no? Sí. Pues los últimos descubrimientos con los radiotelescopios Telescopio. más potentes Ujú. han logrado captar cómo se deforma ese espacio-tiempo en la Oh, Luna, en Mercurio, en todos los cuerpos celestes. ajá. Y mencionaron precisamente eso, que fue un gran descubrimiento descubrir que Júpiter, cuando modifica el espacio, es tan grande su masa y su gravedad, digamos, que emite frecuencias de radio en FM. Oh, ¿Ya? órale. O sea, que se pueden llegar a captar si uno tiene un radio muy potente. Ajá. Son frecuencias de FM que se puede llegar a captar Órale. Sí, esa sí. deformación que hace. Impresionante. Es impresionante. Eran unos Eh, aspectos de la ajá. teoría de la relatividad que todavía no se comprobaban desde que 1905 que la hizo Albert Einstein. Ajá. Y Sí. ahora se están comprobando con esa tecnología nueva tan potente. Y fíjate, Sí. ya estaba ahí en el escrito este del árbol de la vida. Sí. Es increíble. Me llama mucho la atención cómo a veces en obras de este tipo, uno encuentra información tan rica de otros temas, Sí. aparentemente muy ajenos, ¿eh? Y no, nada de eso. Yo recuerdo cuando empezaba en la fraternidad que leí Hatha Yoga de Yogi Ramacharaka, no sé si lo recuerdan. Uh-huh. Es riquísimo en información ese material. Es todo un compendio de anatomía y maravilloso, maravilloso, ¿no? Y entonces ahí fue donde me empecé a enamorar del sistema yogi, Sí, porque son muy sabios. Los verdaderos yogis son muy sabios, ¿sí? Tienen que conocer de todo y a todos los detalles. así es. Maravilloso. Muy bien.
¿Quién me ayuda enseguida? Voy a seguir. Sí, gracias. De nada. Remontando el árbol según la línea del relámpago, pasamos por la invisible sefirá llamada Dat, conocimiento, antes de alcanzar Binah, correspondiente a Saturno en este esquema planetario. Algunos cabalistas modernos no solo describen este punto de transición como la entrada en lo que se denomina la tríada superior, Keter, Jomá, Binah, sino que asignan esa posición al planeta Plutón, más recientemente descubierto. Aunque todas las ideas a este respecto son por el momento hipotéticas, resultan muy útiles como un modo de considerar esta sefirá intermediaria. El dios Plutón era hermano de Neptuno y de Júpiter. Era el rey del mundo subterráneo o, en términos cristianos, de las tinieblas exteriores. En sentido astronómico, corresponde aproximadamente a la posición remota de Plutón en el sistema solar. Además, Plutón tenía una célebre capucha de invisibilidad. Esto puede entenderse de dos maneras: que era el rey de los muertos, de aquellos que han pasado más allá de nuestra dimensión visible, o que sus procesos son tan lentos. El planeta tiene un periodo orbital de 247 años, que no alcanza una vida humana para observar el ciclo completo. Plutón es el dios de los muertos, el planeta de la más profunda transformación que el hombre puede físicamente presenciar. Este suceso ocurre aquí y allá. Nada puede impedirlo. De pronto, un ser que ha pertenecido a una sociedad o una familia como una pieza de ella, desaparece y pasa a otro mundo, el reino de las sombras. Las puertas del Hades pueden en cierto sentido ser puertas del conocimiento, pues, según se dice, en el momento de la muerte se revé todo cuanto se ha aprendido, al desplegarse rápidamente la memoria de toda la vida pasada, como en un extático flash de todo placer, dolor, ignorancia y comprensión que se hayan vivido. Aquí, a las puertas invisibles, se destilan la experiencia y la esencia de un ser humano, y el yo limitativo se evapora para siempre en el vacío del Padre y la Madre divinos, antes de la unión final con el Creador. Plutón gira al borde mismo del sistema solar. Más allá está el dominio del complejo estelar local, rodeado por el vasto brazo galáctico de la Vía Láctea. La extraña órbita excéntrica de Plutón es el margen y frontera del mundo planetario. ¿Quién sabe qué puente o barrera traza este oscuro e invisible planeta? El dios Plutón era muy temido en la superficie de la Tierra, pero debe recordarse que su esposa Perséfone, una hija de la Tierra, vuelve a la superficie cada año en la forma de la primavera. Plutón es ciertamente una incógnita tanto en cuanto planeta como en cuanto principio cabalístico, pero por lo menos sabemos que Dat es un punto de transformación profunda en cualquiera de los dos sentidos, ascendente o descendente, en que se recorra el árbol. Un minuto, Ana, por favor, por si hay algún Sí, comentario. claro. Déjeme ver, porque parece que abajo es otro. Es otra sefirá. Sí, ¿verdad? Sí.
A mí me encantaba también la mitología griega y sobre todo me llamó mucho cuando Plutón secuestró, pero en la mitología griega no dicen secuestro, dicen el rapto, Raptó. Ujú. ajá, de Perséfone. Y me llamaba mucho la atención porque en determinado momento ella al comienzo no estaba feliz, pero después lo aceptó. Ajá. Y, o sea, obviamente yo la leía esta mitología ya por mis 9, 10 años. Órale. Y yo decía qué imaginación la que tenían los griegos, pero ahora me doy cuenta que no es imaginación, es simplemente que ellos utilizaban esta mitología para de alguna manera transmitir a la población las enseñanzas ocultas. Así es, así es. De hecho, es como la Kabbalah, que usan un simbolismo para transmitir pues las verdades profundas, las enseñanzas, que no las pueden decir directamente, literalmente, que no las quieren decir, pues. Entonces, pero está interesantísimo, muy interesante lo de la mitología. A mí, un poco más mundano, siempre me ha llamado la atención en la mitología cómo los signos zodiacales, las personas que somos de ciertos signos o que somos regidos por los ciertos planetas, reproducimos de alguna manera esos patrones de los dioses mitológicos. Se ven bastante bien, bastante bien. Las personas de Tauro de alguna manera tienen mucho de la diosa Venus. Los de Capricornio, de Cronos, el dios del tiempo, y así sucesivamente. Muy interesante, bastante. Y no nos cae nada mal estar recordando ahorita o algunas cosas aprendiéndolas, porque de repente salen cosas que yo no había visto, aún en la mitología, ¿eh? Y por eso es que me llama la atención en este material estar encontrando esa información. Sí, sigue Vina. Vamos a ver qué tanto es, a ver si lo alcanzamos a ver. Pedro, yo tengo una pregunta, perdón, y no tiene Adelante. que ver con la que yo acabo de leer, sino que tiene que ver cuando estaba la lectura hablando acerca del pintor Van Gogh, Ajá. porque ahí hablaba de una sefirá, que si no me equivoco es Geburá, y hablaba de que cuando toda la energía, a ver dónde está. Déjeme ver. Era en relación a Gesed, Ok. pero sí habló también de Geburá como contrapeso de ella, pero a ver dónde. Y la parte que yo quiero que me causa curiosidad es cuando dice que toda la energía viene y algo así como que los humanos están desprevenidos, una cosa así decía. Ok, ok. Decía, Cuando como que lanza sus energías a algo así como a diestra y siniestra. aquí está, disponía del rayo que lanzaba contra desprevenidos mortales, Ajá. cuyo blanco no siempre era preciso. Disponía del rayo que lanzaba contra. Sí, sí, correcto. Entonces, a mí me da la impresión que esa oración se refiere, o yo la interpretaría de alguna manera metafísica, alegórica, y a lo que quiero ir es al aspecto de que seguramente estos, entre comillas, desprevenidos mortales vendrían a ser individuos con ciertas características astrológicas en sus cartas natales. Ok. Yo lo percibo, le voy a decir mi manera de percibirlo y a ver a cuál nos enfocamos.
me da la impresión de que se refiere a las personas que no tienen un trabajo consciente de las fuerzas cósmicas, en este caso de las de Júpiter. Porque poquito antes comentaba que Júpiter, lo que les decía yo también, no únicamente es bueno, era como derrochador era, ¿cómo se llama? En sus galanteos, y entonces, Derrochaba su energía, perdone que lo sí, interrumpa. eso. Ujú. Entonces, esa impresión me da a mí. ¿Qué te parece a ti, Francisco? Esta frase, disponía del rayo que lanzaba contra desprevenidos mortales y cuyo blanco no siempre era preciso. A ver, tal vez sí sea algo de lo que dice Ana. No, ¿no te escuchamos, Francisco? ¿Tienes el micrófono apagado? Ok, perdón, gracias. Sí, Decía que concuerdo con los dos porque no conozco el horóscopo de Van Gogh, pero me imagino que ha de haber tenido a Júpiter en una posición muy fuerte importante, sí. y que recibía mucha la fuerza de Júpiter. Ajá, Por ahí también dice que él o pintaba o se volvía loco. ajá, sí. Y al final de cuentas, pues tanta energía que estaba recibiendo de Júpiter, pues se volvió loco. Ok. ¿Me puedes Sí, repetir, Ana? hace sentido todo lo que ustedes dicen. Ajá, Sí. Definitivamente yo lo miraría de vuelta pienso que vuelvo al mismo punto de que sí incorporo el comentario de ustedes y y añado también que definitivamente era un punto de corrección de su alma, sí. que quizás no la logró corregir, no lo sé, pero sí, gracias por sus aportaciones. Sí, al contrario, gracias por regresarnos a revisar estas líneas tan importantes. Ok, déjenme ver. Francisco, ¿nos ayudas un poco con Sí, dónde quedó? creo que ahí donde dice Binah. Aquí, ¿verdad? Sí, Sí, Binah. muy bien, continúo de ahí. Binah es la sefirá correspondiente al dios y al planeta Saturno. Según la tradición mística, Saturno, o por su nombre griego Cronos, era uno de los más antiguos dioses, los titanes. Júpiter, su hijo, lo desplazó como rey. Esto parece indicar una clara diferenciación entre la tríada superior, Binah, Jochma y Keter, y la tríada media, Gesed, Geburah y Tiferet. Saturno, el dios de la forma, está en la adecuada posición del árbol. Es el primer principio pasivo y corresponde a la madre cósmica que da configuración a la energía procedente de Jochma. Se dice que Saturno era el antiguo padre tiempo. El tiempo es la primera limitación de la cual proviene y se despliega el cambio. Y cambio significa interrelación de energía y forma. Saturno está además asociado con todo aquello que es antiguo y probado. Representa en su peor aspecto el elemento conservador y en su aspecto mejor la percepción de los principios eternos. En el hombre, Binah corresponde al entendimiento, o sea, al reconocimiento de lo que es. El logro de esta comprensión lleva quizá las 3/4 partes de una vida,
Se denomina a la ancianidad el período de Saturno. Vista positivamente, esta fase es la de la contemplación al cierre del círculo de la existencia. Se ven las pautas constantes, el entrelazamiento de los sucesos, la obra del destino y el flujo y reflujo de las fuerzas de la vida y la muerte. Estas cosas solo pueden revelarse desde una gran distancia, altura o profundidad. Se atribuye a Saturno precisamente esta perspectiva. Es quizá el más filosófico de los dioses, pues todo lo ha experimentado muchas veces como padre del rey olímpico. En su órbita, muy lejos, más allá de Júpiter y los planetas internos, su lento ciclo anual abarca todos los sucesos. Todo lo ha visto antes. Se lo representa en la figura de un anciano, magro y barbado, con una guadaña. A menudo se lo asocia con la adustez y la melancolía. Esta imagen, la más trivial, encubre una inteligente gravedad, una mente que percibe la totalidad de un plan. En esta amplitud de visión, nada supera a Saturno. Es capaz de formular una idea, establecer un plan maestro y prever los resultados mucho más allá del alcance temporal de visión de los demás dioses. De Binah o Saturno fluye y se transmite no solo el impulso divino recibido, sino además una forma, un conjunto de principios por los cuales la luz superior del relámpago puede manifestarse en los mundos inferiores. En términos arquitectónicos sería como el plano de una nueva ciudad. Los edificios mismos pueden cambiar, pero el tipo de desarrollo urbano, viviendas, mercados, fábricas, permanece el mismo largo tiempo antes de que el esquema básico se altere. Tal es Saturno, dios de la conservación, tanto como de la forma. Permíteme, Francisco, a ver qué tanto. Ah, sí, que ese párrafo queda nada más. Ok. Adelante. Binah recibe a veces el título de madre. Su función pasiva se encarna en Saturno. Saturno es resistente al cambio. Los demás planetas cambian rápidamente de posición respecto al Sol, pero Saturno prosigue su lenta marcha, llevando consigo los anillos que lo delimitan. Los anillos pueden ser producto de un acontecimiento anterior a la aparición de la vida orgánica en la Tierra. En todo caso, indican un muy importante cambio de equilibrio dentro del sistema solar que se menciona en muchos mitos cosmogónicos del mundo. Desde el punto de vista humano, Saturno es el planeta más lejano perceptible a ojo desnudo. En él termina el sistema solar para el hombre común. Los telescopios pueden acercar la imagen del planeta, pero nada más. Era para los antiguos el límite más allá del cual poco se conocía o percibía, excepto por especulación o iluminación. Esto resulta exacto para la posición de Binah, pues Jochma es casi tan indefinible como Keter, mientras que Binah tiene por lo menos la primera impresión reconocible de un contorno. Tal es la esencia de Saturno, el principio de Cronos, tiempo y forma. Hasta ahí, porque vas a seguir Jochma.
sigue Jochma. Muy bien. ¿Algún comentario? Pues nada, que muy interesante y muy apegado a la concepción de Saturno en la astrología. Sí, 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 completamente. Con estas lecturas va uno ubicando más el árbol de la vida. Recordemos que ahorita estamos viendo Binah, es la esfera más elevada en el pilar izquierdo del rigor, y debajo está Geburah, es Marte, y más abajo está Mercurio. Son los tres planetas asociados con las esferas del pilar de la izquierda. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, bueno, entre todos definen esa columna. Y al otro lado, opuestos, están Júpiter, que lo acabamos de ver, en oposición a Geburah. Júpiter, bueno, Gesed en oposición a Geburah, pero está Júpiter ahí. Y Venus en Etzá, opuesto a Mercurio en Jod. Y en Jogma, como vamos a ver apenas, la siguiente clase, está Urano, si mal no recuerdo, en oposición a Saturno. Bueno, ahí está, ya nos va faltando 2 céfiras para la asociación de los planetas Jogma y Keter. ¿Algún otro comentario? Definitivamente Saturno es conocido como el dios Cronos, dios del tiempo, dios de la sabiduría. Es el maestro, el que da la sabiduría a través de la experiencia. Astrológicamente está asociado con nuestros miedos, con nuestra oscuridad, nuestra sombra. Y les comentaba en la clase de astrología que, sin embargo, es necesario poder integrar esa sombra propia, esos miedos, esos celos, esos orgullos, para poder hacer que brille nuestro sol. Mientras no se integra esa sombra de Saturno, nuestro sol no va a brillar como debe brillar. Así de importante. O sea, el Keter, del Tiferet, perdón. Porque el Tiferet está asociado con el sol. Muy bien. ¿Algo más? No. Bueno, vamos a pasar al otro tema. Lo voy a cambiar. ¿Cuál es? Ahí se ve otra imagen que estoy poniendo. No, no se ve, continúa la misma. Ok. Gracias. De Entonces nada. la quito. La vuelvo a poner. ¿Alguien Oh, sí, sí, ya se ve? sí. Ok. ¿Alguien tuvo oportunidad de leer el estudio que no les volví a mandar? Ya. Es la última vez ya, ¿eh? Ya ahora sí. Yo la leí. Sí, muy bien. Pensé Sí. que era la sala de yoga, Pedro. Ándale. Se parece a ver, Ana, ¿qué nos comparte? Sí, me llamó muchísimo la atención la cantidad de detalles instruyendo cómo debía de ser todo. Los colores a usar, el tipo de madera, las medidas, Todo. todo. El tipo de telas. Sí, exactamente. El color de las cortinas, cómo debe ir pegada las 5 cortinas con las otras 5 cortinas. Ajá.
las diferentes capas. Sí, sí. Porque aquí en el tabernáculo, ahí vemos que hay, tiene que estar revestido en oro, pero hay una capa que es de piel de ovejas teñidas en rojo. Ajá, sí. Y luego también el uso de los metales, oro, plata, cobre. Sí, sí. O sea, me llamó súper poderosamente la atención ver la cantidad de los, ¿cómo se llaman? Querubines, los querubines, cómo deben estar posicionados, todos los detalles que fueron proveídos. Sí, es increíble exactamente la información también tan precisa, ¿no? De cada elemento que se va a utilizar y cómo se va a utilizar. ¿Se sigue viendo la misma lámina? Sí. Ok. Francisco, ¿alcanzaste a leer algo? No, fíjate que no. Es que una hora antes le mandé un mensaje a Pedro para que me dijera cuáles eran los versículos porque no puso nada. Sí. Y sí me los mandaste, pero a él luego me habló Marielo, se ocupaba algo y se los tuve que llevar. Ok, Apenas a ok. las 6:10 iba regresando. Ok, sí. Ya a partir de este fin de semana es que yo ya cambié mi programa, pues yo ya no voy a trabajar aquí en la casa porque ya me tengo que enfocar a las clases presenciales o entro en otra dinámica, ¿no? Pues sí. Y ya les dije aquí a mi familia, hasta aquí yo ya no trabajo nada en la casa hasta donde llegue y ya no me va a absorber ese tiempo, pues me traía muy absorbido. Pues, Bueno, entonces, efectivamente, pues no se podía hacer gran cosa en una hora antes y si salían imprevistos menos. Entonces, de lo que nos habla esta porción es precisamente lo que dice Ana. Una gran cantidad de detalles que Dios, Yahvé, le dice a Moisés de las donaciones que va a recibir en oro, en plata, en pieles, etcétera, en vasijas, para armar el tabernáculo, para poder bajar Dios a estar con ellos, con el pueblo de Israel, ¿sí? Pero es una gran cantidad de detalles. Voy a ver si alcanzamos a ver, permítanme. Permítame, es que ya perdí cuál es la que tengo presentada. Estoy viendo otra yo aquí. Pedro, ¿es posible que todos esos números, los 100 codos, 50 codos, que los 20, todo eso esté relacionado a gematría? Sí, sí, es posible. Es lo más seguro. Es lo más seguro. Le comento dos cosas. Antes de que se me pase también, se dice que estas medidas que aparecen en el Antiguo Testamento llamaron tanto la atención a los científicos y empezaron a investigar y por ahí encontré alguna información de que incluso en la NASA han hecho naves con medidas que aquí dice y les han salido increíblemente bien. Pero sabiendo encontrar el significado de las mediciones, ¿sí? Porque tiene una profundidad increíble. Otro comentario que no era el que iba a hacer, entonces van a ser tres. Hay un material que se llama la Biblia cuántica. La Biblia cuántica es un libro una investigación hecha por científicos. También acerca de las edades de los patriarcas. No recuerdo si ya se los comenté. Ya ven que las edades de los patriarcas andan en los 800, 900, 700 años. Entonces, estos científicos las ordenan de cierta manera las edades de los patriarcas
en algo que le llaman matriz triangular. Hacen algunas operaciones, algunas cuentas, algunos arreglos y obtienen unos resultados bien increíbles porque de ahí obtienen los valores de las constantes atómicas recientes. Estoy hablando, por ejemplo, la carga del electrón, el radio atómico del hidrógeno, la constante de Planck, constantes atómicas precisas hoy en la actualidad, pero que son conocidas de 1925 para acá, en la física cuántica. Y esto de la Torá, ya va alrededor de 5.000 años. Entonces, es increíble cómo hay información ahí muy, muy oculta, muy escondida, y que lo único que hace falta es que tengamos la preparación adecuada para poderla extraer. Sí. Ese es uno. Y el otro, ya relacionado con la pregunta, ha habido estudios, digo, nosotros mismos hemos comentado aquí en otras porciones, como, por ejemplo, la que se me viene a la mente ahorita, las mediciones que decían que le dio Dios a Abraham para el arca, ¿la recuerdan? Que 50 codos, 70 codos, era gematría pura, ¿sí? Por ahí lo tenemos en uno de los estudios nosotros, en el estudio de esa ocasión. Y en estas también, ya ve que seguido le dice que construya 50 presillas, en varias ocasiones. También en las dimensiones de la, ¿cómo se llama? Sí, del tabernáculo, creo que son 28 por 4. Bueno, ahorita lo vamos a checar. El caso es que hay un contenido importante. Vamos a ver qué podemos sacar de ahí. Entonces, voy a poner unos pocos de los versículos para que Francisco nos crea lo que estamos diciendo. Dice, Dios le habló a Moisés diciendo, habla a los israelitas y haz que me traigan una ofrenda. Toma mi ofrenda de todo aquel cuyo corazón lo impulse a dar. La ofrenda que tomes de ellos consistirá en lo siguiente: oro, plata, cobre. Uno a primera vista se puede preguntar, ¿y para qué quería oro Dios y plata y cobre, no? Pero él tenía su plan. Sí, Ana, adelante. En hebreo estoy viendo que las letras del Aleph Bet van en orden alfabético. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Ajá, sí. Es que comienza cada versículo con una de estas letras y van así en orden. Sí, efectivamente. Cada versículo, ¿verdad? Cada versículo inicia con las letras ordenadas del alfabeto. Y déjeme ver. Sí, efectivamente. Es que las letras representan el número del Es el número, exactamente. Es el número del versículo, Aleph Ana. es 1, Bet es 2. Es el número. Sí. Gracias, ahora ya comprendí. O sea que en vez de que ellos pongan número 1, Exacto. van usando el valor numérico. Exacto. De hecho, por ejemplo, si queremos escribir 152, allá lo podemos escribir con 3 letras. ¿Sí? Con 100, la CAF, ya no, 152 dije, la NUN 50 y la BET. Entonces, es una manera de numerar. Qué ¿Sí? interesante. Sí, efectivamente. Gracias. Ok, entonces luego dice, lana celeste, lana roja oscura, lana teñida con gusano carmesí, lino, lana de cabra, pieles de carneros enrojecidas, pieles procesadas en azul, madera de acacia.
La madera de acacia forma un papel fundamental en la construcción de todo el tabernáculo. Aceite para la lámpara, especias, y luego, aquí por ejemplo dice, me harán un santuario y yo moraré entre ellos. Esto se dice que esto obedece a la necesidad que Dios tenía de interactuar con los hombres, con los seres humanos, con los israelitas en particular, ¿no? Como estado de conciencia. Entonces, pero él para eso necesitaba el tabernáculo, no podía bajar nada más así. Si acaso nada más con Moisés, que era un alto iniciado, podía él conversar, pero con los demás no. Dice, debes hacer el tabernáculo y todos sus accesorios siguiendo el plano que te estoy mostrando. Y aquí dice, un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho, 1 codo y medio de alto. Cúbrela con una capa de oro puro en el interior y en el exterior, y haz un borde de oro en torno a toda su parte superior. Y así, bien interesante los detalles, increíbles que uno ni se los imaginaba, los que pide para la construcción. Y acá arriba vienen algunas imágenes. Permítanme, más arriba creo. Este es el altar. Sí. Y este es el interior del tabernáculo. Los pilares que él ordenó, las cámaras. Acá hasta el fondo, no sé si se alcanza a distinguir. Acá hasta el fondo está el altar que tiene en la parte superior 2 querubines. 2 querubines, y entre medio de oro, todo es de oro, y en medio de ellos es donde iba a estar Dios. Obviamente iba a estar aquí separado con con unas mantas especiales que él pidió. Aquí está un tabernáculo y déjenme ver si es esta misma imagen. Sí es. Y acá en el medio, déjenme ver. Acá está el arca al fondo, en el centro. Hay una mesa y el candelabro. También la mesa es de madera de acacia y bañada en oro todo. El altar. Y alrededor, vamos a ver en otra porción, que alrededor del tabernáculo van a estar distribuidas las 12 tribus. Aquí están las mediciones también. 12 codos de ancho, el tabernáculo, 31 codos de largo. Ok. Bueno. Pedro, tengo una pregunta. Sí. El hecho de que menciona a los querubines es porque son estos seres de luz los que están más cercanos al trono. ¿Hay alguna razón por qué son los querubines? Sí. Debido a su ocupación, debido a al lugar que ocupan en el árbol de la vida. Sí, eso es porque son los más allegados, más acercados a él. Ok, gracias. De algún modo, ellos están aquí cubriendo o custodiando su llegada también. Es increíble, muy interesante. A mí, les voy a decir algo que me llama mucho la atención. Bueno, toda la arquitectura esta, ¿no? Pero me llama la atención algo.
que no tengo la respuesta. Ya ven que se comenta, muchos autores comentan que la Torá no es un libro histórico, sino simbólico y metafórico y que nos trae muchos mensajes de enseñanza. Pero sin embargo, la construcción, se supone que esta construcción es física, fue física. Entonces, digo yo, si no fue histórico, ¿para qué se hizo el tabernáculo? No sé si me explico. Sí. Y a mí me da la impresión de que hay de las dos cosas. Sí, de las dos cosas. De que sí fue algo, porque ¿saben qué? Estaba leyendo hace poco, 2, 3 días, de un descubrimiento que hicieron los científicos que, ¿cómo se dice? Mostraba una afirmación que viene en el Génesis precisamente. Algo que encontraron en tierras subterráneas muy profundas, muy profundas. Los llevó a unas conclusiones increíbles que coinciden con, sobre todo con la época de José, los 7 años de hambruna que hubo, ¿se acuerdan? Entonces, ellos dicen, aquí está la evidencia, eso sí fue real, sí existió. Entonces, a mí me da la impresión de que están las dos cosas. Hubo algo, pero también está algo permanente ahí para todos los tiempos, para todas las generaciones, a manera de sabiduría, de enseñanza. Bueno, era un comentario. Entonces, ok, estoy viendo el diseño. Entonces vamos a ver, a tratar de describir a qué se refiere todo esto ya en un sentido no literal. Cuando sepamos leer bien el hebreo, ya vamos a poder traducirlo y tratar de encontrar algo más profundo todavía. Se dice que el nombre de esta porción significa ofrenda, terumá, significa ofrendar. Y entonces, ¿a qué se está refiriendo Dios con esta ofrenda? Les voy a presentar primero una lámina. Déjenme ver. Pero necesito... Bueno, vamos a ver, necesito quitar esta. Ahí se mira otra lámina. Todavía no. 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 Ahora sí. Sí. Ok. Esta es una lámina que nos ilustra algún simbolismo que hay en relación a esta porción. Las donaciones de oro, en plata, en cobre, etcétera. Y entonces se dice que la columna bueno, este es el árbol sefirótico y esta es la columna de oro, precisamente la que acabamos de ver ahorita, en la que está Binah aquí arriba, Geburah y Mercurio. Y el oro puro es deseo de recibir para revelar luz. O dicho de otra manera, bueno, vamos a ver la otra columna. La columna de plata es la opuesta a la de la derecha,
Jogma, Gesed y Netzah. Y se dice entonces que hay tres tipos de israelitas. Unos simbolizados por el oro, que son aquellos que dan. Falta aquí, pero no la puedo. Permítanme. Ahí está. Son aquellos, los representados por el oro, son aquellos que dan y participan sin que se les pida. Los que por iniciativa propia dan, aportan de corazón, como lo dice Yahvé en el primer versículo. Los de plata son los que al que le piden y lo dona. ¿Sí? Y los de cobre son los que no tienen la iniciativa de donar, de dar. Bueno, eso es uno de los simbolismos de los que hace uso esta porción para el árbol sefirótico. Bueno, pero entonces, déjenme ver qué más aquí. Bueno, nada más. Voy a regresarme porque voy a presentar otro material que es este. Ahí no supe si se está viendo. No, Todavía ¿verdad? no. No. Ahí. Ahora sí. Ok. Bueno. Entonces empieza igual. Y le dijo el Eterno a Moisés, dile a los hijos de Israel que me traigan ofrendas donadas por todo hombre que las dé de corazón. Aquí está en hebreo. Temurá se define como una ofrenda, como un regalo, como una donación o como una parte de algo que elegimos dar. Sin embargo, hay un significado profundo. Temurá se escribe Tab, Resh, Bab, Mem y Hei. Son las letras que forman la palabra Temurá. Y aquí nos comentan que si se quita la palabra Mem, queda el nombre de Torah. Y la Mem tiene una gematría de 40. Ok, dice el Midrash que esto quiere decir que la primera Torah, la que tenía todos los niveles secretos revelados, la de los primeros 40 días, es para los que comieron maná y terumá. ¿Sí? Recordemos que esta primera Torah, que tenía toda la potencia de la inmortalidad adherida a ella, fue destruida por la idolatría representada en el pecado del becerro de oro. Se necesitó otros 40 días más para volver a tener una segunda versión de la Torah. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? ¿Es el de la primera versión de los mandamientos? Sí, la primera Torah. ¿Qué recuerdan de ello? Un minutito. Yo personalmente me acuerdo bastante de todas las parashot, pero así como dice Francisco, bueno, me acuerdo de la quebradura de las tablas de la ley, pero yo no me acuerdo de que haber leído de que la primera Torá fue destruida. Ok, sí, una disculpa. No viene, de hecho, en la propia Torah no viene esto. Esto viene en los textos que la estudian, ya como en el Zohar, el Talmud, el Midrash, etc. El asunto, hay toda una investigación, ¿no? De muchos sabios y de muchas generaciones y han llegado a conclusiones muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, a ver si no se me olvida una cosa por comentar otra. Miren, lo voy a anotar. Voy a anotar algo.
Bueno, ya ven que Dios le dice a Moisés que suba al monte Sinaí. Sí, Vamos a esperar un poquito el hermano Francisco para... claro que sí. Ya llegó. Así. Le decía Francisco que Dios le dice a Moisés que suba al monte Sinaí para hacer entrega de las leyes, de los mandamientos. Sí, y Dios le entrega los 10 mandamientos precisamente, pero cuando Moisés regresa, el pueblo ha caído nuevamente ¿cómo se dice? En las experiencias de adorar lo material y lo pasional y etcétera. Se pierde pues nuevamente. Y a eso se refiere esto. Se dice que ese día, el primer día en que Dios entregó la Torá a Moisés, fue un día en que se había quitado y desaparecido, por ejemplo, la muerte. Dios la había quitado, pero al ver que se regresó otra vez al pecado, la volvió a instituir. Y tuvo que hacer esa corrección de la Torá. Es a lo que se refiere esto. Por eso, terumá es la palabra Torá, pero con la mem agregada. Sí, es lo que comenta aquí. Dice arriba, la primera Torá, la que tenía todos los niveles secretos revelados. La de los primeros 40 días es para los que comieron maná y terumá. Se necesitó otros 40 días más para volver a tener una segunda versión de la Torá. Bueno, y algo que estaba recordando ahorita, también vinculado con una porción anterior de una inquietud de Ana, es que los 10 mandamientos, Ana, uno en cada séfira, Oh, sí, representan la versión ya corregida de esa séfira. O sea, cada mandamiento, el mandamiento correspondiente, representa la versión ya corregida de esa séfira. No sé si me explico. sí, es claro. Sí, ok. Era un comentario que les quería recordar eso, hacer, porque Gracias. no lo habíamos comentado. Bueno, entonces, ¿cómo entender esto? Si solo los Kohanim podían comer terumá. ¿De qué se trata comer terumá? Al analizar la letra Mem, vemos que está formada por una Kaf de gematría 20 y una Bab de gematría 6, y que da un valor numérico de 26, que es el mismo valor numérico del nombre de Dios, Yod, Het, Bab, Hei. Esto lo estuvimos viendo el trimestre anterior, ¿se acuerdan? Ok, es decir, que el poder del número 40 es que dentro de sí se esconde la actividad del nombre divino. Entonces, comer terumá se trata de aprender y aplicar en la vida propia los 4 niveles de la Torah. ¿Cuáles son esos 4 niveles de la Torah? ¿Los recuerdan? ¿Se está refiriendo a los niveles de comprensión? Ah, Correcto. no, o son Sí. los 4 mundos. No, los 4 niveles de comprensión, correcto. Ok. Sí, el Pardés. ¿Sí? Pardés o paraíso, que es un acrónimo de Pashat. Bueno, esos 4 niveles, correcto. En la Parashá Mishpatim se encuentran 53 Mitzvot, es la anterior, y básicamente trata de explicarnos cómo relacionarnos con el prójimo sin causar daño en el sistema, en la totalidad. La primera de estas Mitzvot se trata de la obligación que tenemos de salir de la esclavitud el 7º año. De lo contrario, nuestra oreja izquierda es punzada.
¿Se acuerdan también que si el esclavo decía que quería estar con el amo, se le perforaba la oreja y iba a servir para siempre a su amo, ¿verdad? Sí, Ok, esto quiere decir que estamos obligados a evolucionar y el lapso de tiempo que el sistema nos da es de 7 años. ¿Por qué 7? Porque al séptimo año llega el año semita, que es el año sabático. El mundo se eleva durante este lapso de tiempo y el nivel de conciencia superior nos extiende su mano para elevarnos hacia él. En otras palabras, esta frase, antes de continuar, dice, el nivel de conciencia superior nos extiende su mano para elevarnos hacia él. Me recuerda una pintura, creo, no recuerdo si es Miguel Ángel o creo que sí es Miguel Ángel, donde está Dios extendiendo su mano para tocar a un humano, a un ser humano, que también está cerca de tocarlo. Pero el dedo de Dios se ve muy dirigido, con mucha intención de tocarlo, y el del humano no. Está así como inclinado. Entonces, habla de la falta de decisión del ser humano para conectarse precisamente con lo superior, con lo elevado, con lo divino. Eh, es muy famosa, seguramente ya la conoce, ya la han visto. sí, yo sé a cuál se refiere, a cuál te refieres, Pedro. Ujú. Está en la Capilla Sixtina Ah, sí, y sí exactamente. fue pintada por Miguel Ángel. Sí, ¿verdad? Ujú. Sí, Ok, gracias. Bueno, no, dice, en otras palabras, cada 7 años tenemos que ser personas diferentes, pero como nos resistimos a ello, nuestra oreja izquierda es punzada, lo que quiere decir que nuestro entendimiento, nuestra capacidad de razonar o de ser pragmáticos disminuye, porque nosotros mismos creamos una barrera de separación entre la percepción real del mundo superior y nuestra realidad personal. En otras palabras, nos alejamos de la voz, de la intuición y del creador. Evolucionar no es una opción, es una obligación. Entonces, después de ello, llega Teruma, que nos presenta 3 mitzvot. ¿Sí recuerdan qué son las mitzvot? Para irlo recordando, que no se nos vaya olvidando. Las mitzvot son ordenamientos, ¿sí? Que son precisamente para crecer espiritualmente. Estas 3 mitzvot que trae esta porción son la de donar, la de vencer a Amalek y la de construir el Mishkan. En ese sentido, ¿sí? perdón, Pedro, tengo una pregunta. Ajá. La de construir el Mishkan. ¿Y qué pasa para los que no lo construimos? O Ah, sea, me refiero al físico. Si sí, es que Mishkan es esta estructura que se hace, creo que para la fiesta de Hanukkah. sí, sí. Lo que pasa es que como otras actividades, hay una manera energética de hacerlo también. O Ok, sea, lo podemos hacer no físico, no necesariamente físicamente, ¿sí? gracias. Ujú. En este sentido, es importante que entendamos que cuando hablamos de mitzvah, no nos referimos a una obligación religiosa. Una mitzvah es un método de relacionarnos con nuestra alma. El Ari Ha-Kadosh explica que cada persona tiene un número de mitzvot que conquistar, y esto no tiene nada que ver con la Torah escrita, pues la Torah es la sabiduría de vida, es la sabiduría que rige al sistema, y en nuestra evolución
en la medida que maduramos, la vamos adquiriendo por ensayo y error. El dolor, el sufrimiento, las caídas nos indican qué camino no tomar. Y por lo tanto, a través de la lógica pura, los códigos de conducta prescritos en la Torá se van revelando. Esto es cuando tenemos un nivel de vida netamente materialista. La ventaja que tiene estudiar la Torá es que nos ahorramos la etapa de ensayo y de error, o por lo menos nos permite comprender nuestros fallos rápidamente para corregirlos y así evitarnos mayores sufrimientos repitiéndolos una y otra vez. ¿Quién me ayuda? ¿Puedo ayudar yo? Ah, oiga, son las 10:06 en Canadá. ¿Cuánto tiempo más le dedicamos? Ana, ¿cuánto tiempo más dispones? Ustedes digan. Ustedes digan. ¿Tú, Francisco? Unos 15 minutos más, ¿está bien? Para no muy noche. Yo tengo compromiso hasta la 1 de la mañana. ¿Hasta la 1? Ok. ¿Está bien, Ana? ¿15 minutos o más? Sí, claro que sí, claro Ok, que sí. adelante. Bueno, entonces, ¿puedo empezar? Una persona Ajá. al momento de su nacimiento trae su masal y trae ciertas características de personalidad, unas que debe vencer y otras que debe desarrollar. Trae su lista de tikkunim, reparaciones que hacer, y trae una tarea que cumplir o una misión que en todos los casos tiene que ver con llenarse de niveles de almas adicionales a los que obtuvo en su pasada encarnación. Hay que destacar que solo encarnados podemos cumplir esta tarea, porque la caída de Adán se refiere a la caída que sufrió el mundo físico. Por eso la última Hei del nombre de Dios, Yud, Hei, Bab y Hei, está separada. Y es el hombre con su elevación de conciencia que debe restaurar el nombre de Dios. Esa es la misión común que como seres humanos tenemos. En otras palabras, cada uno debe esforzarse por cumplir con su tarea de recolectar los niveles de alma que tiene destinado, y es esto lo que elevará nuestro mundo, que es la Hei caída. Ok. A ver esta parte. ¿Qué pasa cuando no lo logramos? Y es aquí cuando entra en juego el rigor de Mishpatim, cuando nos negamos a madurar, cuando lo que deseamos es solamente satisfacer nuestros deseos corporales y materiales. Entonces el sistema busca a alguien que sí desee hacerlo y nos quita la capacidad de descender estos niveles predestinados, y con ello perdemos también el buen masal, y este pasa a otra persona que sí se trabaja internamente. ¿Por qué también el buen masal parte? Porque este solo llega por el mérito y con el único propósito de ayudarnos a avanzar en el camino de retorno de la Hei. Así que de repente vemos a alguien que tiene un golpe de suerte y no podemos entender ni el cómo ni el por qué. Vamos a ver. A ver, por favor. No se trata de ser buena gente, ni de ser religioso, ni de ser estudioso intelectual de Torah, ni de decir sí a todo. Para ser un candidato a recibir un ibur adicional, hay que ser justo,
estar en el medio entre el bien y el mal, que no es otra cosa que llevar la Torá a la práctica. Es como si el árbol de la vida fuese una entidad tridimensional. Hay dos columnas paralelas en el mismo nivel, como si fuera una autopista de ida y vuelta. Debe ser vuelta, dice vuela. Ajá, sí, sí, perdón. A estas dos columnas se le conoce como el árbol del conocimiento del bien y del mal, columna derecha y columna izquierda. Pero hay una tercera vía llamada el pilar del medio. Es como un elevado, una tercera autopista que está por encima de las otras dos vías. Ella es el árbol de la vida. A pesar que todo el sistema se llama árbol, la vida está solo en el medio. En términos prácticos, esto se refleja en equilibrio, en éxito, madurez, capacidad de actuar justamente y también capacidad de ajustarse a cada circunstancia de la vida. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Hasta ahí? ¿Hasta aquí? Es decir, en nuestra vida cotidiana experimentamos situaciones que nos perturban, lo cual siempre nos pone en la autopista de dos vías paralelas, perdidos entre el bien y el mal. Esto es normal porque justamente el desafío de cada quien es tomar esa experiencia para aprender a gerenciarla como el criterio justo. En otras palabras, sin el árbol del conocimiento del bien y del mal, no podemos llegar nunca al árbol de la vida. Las experiencias de la vida cotidiana nos hacen descender y nuestro trabajo es convertirlas en vida, extraer de ellas la luz que es elevarlas hacia el tiferet del árbol de la vida. Las donaciones Sí, perdón. tienen el objetivo de construir el Mishkan. Mishkan, gracias. Y es por eso que se ordenan sean dadas de corazón. El corazón representa al nivel ruach del alma y toda la recolecta de niveles de alma se refiere a este nivel que comienza a descender a partir de la adolescencia. Tenemos 5 niveles de alma y que nacemos con el nivel más básico, que es del animal llamado Nefesh. El nivel más próximo a este se llama Ruha y el que sigue se llama Neshama. Hasta ahí, Ana, ¿algún comentario? Gracias, Ana. ¿Nos ayuda Francisco un poco? Sí. En hebreo, nefesh quiere decir pequeña respiración. Por eso es que cuando estamos coléricos o alterados emocionalmente, la respiración es corta, jadeante, y en el peor de los casos, cuando nos ponemos rojos de rabia, la respiración se bloquea. El ruach quiere decir respiración media, lo cual se traduce en una capacidad adicional de razonar sobre la rabia, lo cual permite que el aire circule un poco mejor. Por eso a ruach también se le llama viento. Y nechama quiere decir alma o respiración. Y esta es la respiración profunda, calmada, que nos permite evaluar y actuar a través de la conciencia superior sin arrebatos emocionales. La Kabbalah nos enseña que no podemos aspirar niveles superiores si Malhut no está satisfecha.
Es decir, que efectivamente necesitamos satisfacer el mundo material para poder acceder al mundo espiritual. Y es a través de las donaciones que podemos lograrlo. El dar para el estudio y el donarnos a nosotros mismos es la misma que se traduce en la satisfacción del mundo material. Es lo que permite que un sendero del árbol de la vida se abra para que fluya el sustento, pero no con el objetivo de quedarnos nadando en la materialidad. Cuando la materialidad está satisfecha, tenemos el deber de ir hacia arriba, de buscar el acercamiento al Creador. Ok, gracias Francisco. Yo creo que hasta ahí, para que no se le haga muy tarde a Ana. Pues yo creo que hasta aquí vamos a llegar, Ana. Si hay algún comentario, alguna pregunta. Perdón, yo no tengo ninguna. Muchísimas gracias. Sí, al Está contrario. bien interesante. Sí, sí, es un material que vale la pena repasarlo, volverlo a leer para encontrar detalles profundos que tiene, ¿verdad? Enseñanzas profundas. Bueno, pues entonces, muchas gracias por su asistencia a este estudio. Y nos vemos entonces la siguiente semana. Ahora sí, con tiempo les envío el temario de estudio. Muchas gracias. Muchas Ok, gracias. buenas noches entonces. Buenas noches. Buenas descansen. noches. Buenas Feliz noches. fin de semana. Igualmente. Igualmente. Nos Gracias. vemos.